vamos a hablar sobre las líneas de flujo de un campo vectorial, la divergencia de un campo vectorial, el rotacional de un campo vectorial. En la línea de flujo, cuando se puede observar estas pequeñas flechas, es muy fácil imaginar que representan a la velocidad del fluir, que vendría en este sentido. En este caso, si definimos que la línea de flujo de un campo vectorial f x pertenece a un espacio en Rn y a través de este nos da a otro espacio Rn, es una trayectoria diferenciable en la cual diría que x en un intervalo y en este caso nos da un espacio en Rn, tal que la derivada de x en función de t nos da igual a f de x de t, donde la velocidad de x en el momento t viene dado por el valor del campo vectorial f en el punto x, como se puede observar en la figura, que vendría a ser aquí x de t de t. Este sería la trayectoria y se puede observar el campo vectorial y su trayectoria. Este de aquí. Ya, antes de hablar de la divergencia de un campo vectorial, vamos a hablar sobre el operador nabla. El operador nabla, que se denota con este signo, las derivadas parciales vacías son componentes de un vector que esperan campos escalares y vectoriables sobre los cuales actuar. El operador nabla transforma sobre campos por medio de la multiplicación de vectores interpretados utilizando diferenciación parcial. Es decir, que se calcula con este concepto vamos a hablar sobre la divergencia de un campo vectorial. ¿Qué es la divergencia? La divergencia convierte un campo vectorial a un campo escalar por la siguiente definición: sea f nuestro campo vectorial diferenciable, que está en un campo Rn y nos lleva a un campo en Rn, está dado por la siguiente expresión: divergencia de f, que es igual a decir nabla punto f, está dada por la expresión la derivada parcial de f1 con respecto a x más la derivada parcial de f2 con respecto a y hasta la derivada parcial de fn sobre an, donde x1 hasta xn son coordenadas cartesianas para Rn y f1 hasta fn son las funciones correspondientes del campo vectorial. Les voy a dar un ejemplo. Si f es igual a x cuadrado y más xzj más x z tenemos esta función. Entonces, como habíamos dicho en la definición,
la divergencia es igual a la derivada parcial de A con respecto a X con la primera componente Y, que vendría a ser X cuadrado por Y, más la derivada parcial con respecto a Y del segundo componente, que vendría a ser XZ, más la derivada parcial con respecto a Z de la tercera componente, que vendría a ser X, Y y Z. Entonces hacemos la respectiva operación. Nuestro primer componente le derivamos con respecto a X, nos quedaría 2X por Y más, como vemos que tenemos que hacer la derivada parcial con respecto a Y y no tenemos ninguna componente en Y, entonces es 0 más la derivada parcial de Z con respecto a Z, nos quedaría X por Y. Ahora solo realizamos la suma algebraica 2XY más 0, 2XY más XY, 3XY. Y este sería nuestro primer ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice: nabla frito F es igual a XY más YJ. Entonces realizamos la operación derivada parcial con respecto a X de la primera componente más la derivada parcial con respecto a Y de la segunda componente. Entonces, la derivada parcial con respecto a X, 1, más la derivada parcial con respecto a Y, 1, y esta es nuestra operación, que sería 2. Como vimos, como fue en la definición de un campo vectorial, le transformamos a un campo escalar, y esa sería la definición de divergencia en campos vectoriales. Bien, ahora vamos a tratar el concepto del rotacional de un campo vectorial. ¿Ya? Entonces, bueno, como ya pudimos observar justamente del operador nabla, que son estas operaciones que estamos observando en esta parte, que es el gradiente que convierte un campo escalar en uno vectorial, la divergencia que mencionó César transforma un campo vectorial en uno escalar, y finalmente tenemos el rotacional de un campo vectorial, el cual cambia efectivamente un campo vectorial en otro vectorial. Sin embargo, el rotacional, cabe recalcar esto, que el rotacional solo puede definirse para campos vectoriales en R3. Entonces, de manera general, para entender un poco lo que es el campo vectorial, podemos comenzar con una definición. Sea F un campo vectorial, en este caso campo vectorial que tenga el conjunto de elementos X, elemento del espacio R3, como ya observamos, ya dijimos por definición que el campo vectorial únicamente pertenece a el rotacional pertenece a un campo vectorial en R3, sea este conjunto, este espacio R3 del elemento de X, nos va a ser un mapeo en R3. Un campo vectorial diferenciable solamente sobre R3, únicamente sobre R3, es importante mencionar esto y recalcar. Entonces, el rotacional de F, así se llama el rotacional de F, tenemos las siguientes, en primer lugar, las siguientes notaciones. Tenemos el rot de F, o bien nuestro operador nabla, evidentemente, como ya vimos, nabla cruz F, que es conocido, se lee así comúnmente, nabla cruz F. Entonces, antes de avanzar con el concepto, la definición, este operador nabla, el cruz, el campo vectorial,
este rotacional que se llama rotacional o nabla cruz F, de manera general mide cuánto rota un campo vectorial. Es decir, si mide el giro o circulación del campo vectorial. Es decir, como podemos obtener un ejemplo para entender antes de irnos a la definición. Tenemos este espacio va a representar un estanque de agua, ¿ya? En este estanque de agua nosotros vamos a tener aquí ciertas ramitas que están en la misma dirección, como pueden observar. Igual tiene un campo vectorial que viene de la siguiente manera. Así sigue esta línea de flujo, como mencionaba mi compañero Jonathan, sigue esta línea de flujo. Entonces, el rotacional, que es nabla, nuestro nabla, operador nabla multiplicado cruz F, lo que nos muestra esta operación, como ya mencionamos, el cambio, cuánto rota un campo vectorial, entonces por lo cual en este caso, para analizar eso, las ramitas, seguimos con el ejemplo de las ramitas, en el mismo estanque de agua, en este caso, como pueden observar, ya rotan en este caso vendrían a representar los vectores, la dirección a donde apunta, la rotación, cómo rota el campo vectorial. Entonces en este caso podemos ver que esta ramita gira en esta dirección, esta ramita en esta dirección, de igual manera esta ramita, comparado a como tenemos en la parte de acá. Entonces, una vez explicado un poco más de manera con un ejemplo para comprender un poco más este rotacional de un campo vectorial, vamos a proceder a definir formalmente. Entonces, como pueden observar, es nuestro nabla, operador nabla cruz F, lo que nos viene a dar, esto es igual, lo vamos a poner acá, a nuestro componente I, o nuestra primera componente va a ser la parcial de nuestro campo vectorial F, nuestra función, porque el campo vectorial proviene de una función, y si es gradiente, como ya hemos observado, es una función potencial. En este caso no se sabe, pero es la parcial de f con respecto a x, en este caso nuestra función que nos está dando el campo vectorial f, la parcial de esa con respecto a x, más nuestra componente j, la parcial con respecto a y, más k, la parcial respecto a z. Todo esto vendría a ser nuestro operador nabla. Como ya mencionó César en un principio, este es nuestro operador nabla. Esto, como dice el concepto, cruz F, nuestro campo vectorial F. Entonces, en este caso va a ser F1 I más F2 J más F3 K. Por lo cual, siendo simplemente las operaciones de álgebra lineal básica, obtenemos... Bien, entonces, como podemos observar, simplemente obtenemos esta matriz al hacer el producto cruz. Obtenemos esta matriz y simplemente se opera la matriz. Esta matriz que obtenemos aquí de hacer el producto cruz de estos dos campos vectoriales en R3, y obtenemos simplemente esto de aquí que podemos observar, que es la parcial de F3 del campo vectorial F3 con respecto a Y menos la parcial de F2 con respecto a Z. Esta es nuestra componente I, nuestro componente J, parcial de F1 con respecto a Z menos parcial de F3 con respecto a X, componente J, y finalmente más nuestra componente K, parcial de F2 con respecto a X menos parcial de F1 con respecto a Y. Bien, entonces ahora vamos a proceder a realizar unos ejemplos para aplicar esta herramienta que observamos del rotacional de un campo vectorial. Entonces, en este ejemplo nos dice que si F,
nuestro campo vectorial F, simplemente lo vamos a colocar en una notación de componentes, unos 2 z, y nuestra última componente es x más y menos z. Entonces ahí tenemos y, seguramente y, jk, igual sigue siendo, y esto vamos a sacar el rotacional. Entonces, como observamos, la notación rotacional de f, o bien operador nabla cruz f, entonces vamos a obtener lo siguiente. De igual manera, al ser una operación de un vector 3 por otro vector de 3 componentes, vamos a obtener una matriz al hacer esta operación. Ahora tenemos yjk, tenemos la parcial, el operador nabla, evidentemente en sus 3 componentes del operador nabla, y finalmente nuestros componentes de nuestro campo vectorial F. En este caso es x cuadrado por y menos 2x z y x más y menos z. Simplemente se procede a realizar operaciones de esta matriz, donde obtenemos, en este caso se aplica la operación de, se toma esta como el pivot conocido, tanto para acá como para acá, en fila y en columna, y se procede a hacer la operación de esto de aquí, cruz esto, al ser una matriz de 3 dimensiones. Entonces procedemos a realizar esto, por lo cual nos queda la parcial con respecto a y de x más y menos z, menos la parcial con respecto a z de menos 2xz para nuestra primer componente y. De igual manera obtenemos esto, parcial con respecto a z, x cuadrado y, menos parcial con respecto a x de x más y menos z para j, y nuestra última componente es la parcial de x menos 2xz menos la parcial de y, x cuadrado y, nuestra componente k. Entonces, como podemos observar, está simplemente utilizando esta notación de aquí, como pueden observar, que es básicamente lo mismo. En este caso, para comparar, nos pide aquí esta regla, la parcial de f3 de nuestra componente, tercera componente, con respecto a y, que es lo que estamos haciendo aquí, nuestra parcial de nuestra tercera componente con respecto a y. Simplemente se realiza operaciones y nos queda lo siguiente: 1 más 2x y menos j menos x cuadrado más 2z en k. Bien, ahora vamos a proceder a realizar otro ejemplo. De igual manera, siguiendo el mismo concepto, para este caso sabemos que cualquier ejemplo que utilicemos vamos a tener espacios en R3. Pues como ya se mencionó, el rotacional tiene esa característica, el rotacional de un campo gradiente tiene la característica de que es en R3. Pues simplemente nos da este vector, estos componentes en IJK, en K. Entonces sacamos el rotacional. Siempre sigue la misma regla, pues como ya mencionó César, es el nabla, el operador nabla. De igual manera se procesa el cruz F y tenemos la matriz que ya observamos, y JK, tenemos el operador nabla, y nuestras F1, F2,
F3. En este caso viene a ser esta F1, F2, F3. Procedemos a realizar operaciones. De igual manera vamos a seguir este concepto y observamos en la parte superior que se cumple, realizando el pivot de esta que nos pide mantener constantes estas dos filas y columnas, y a realizar el producto cruz de esto para nuestra componente Y. Entonces sigue el mismo concepto, vamos a tener esto, F1, sabemos que es nuestra componente de acá, es F3, perdón, es F3, es nuestra componente que tenemos en la parte de acá, siguiendo la regla del rotacional. Y de igual manera hacemos para las tres componentes Y, J y K, donde vamos a obtener lo siguiente. En este caso nuestra componente Y va a ser 0 menos 0, Y más 3x cuadrado menos 3x cuadrado, J más 2y menos 2y, K. Este ejemplo principalmente nos da la característica de que el rotacional de un campo vectorial no necesariamente tiene que ser un valor entero. Pues, ¿qué pasa si el rotacional de un campo vectorial nos da el valor igual a 0? Bien, entonces nosotros al obtener el valor de igual a 0, ¿qué podemos concluir con este valor igual a 0? F es irrotacional. Entonces, cuando nuestro valor rotacional de F nos da un valor igual a 0, podemos concluir que el campo vectorial F es irrotacional. Gracias.